Bien, buenas tardes para todos los estudiantes. Eh, en la tarde de hoy vamos a darle en epidemiología al paralelo de intensivo, qué son las terminologías en epidemiología, algunas de las terminologías más usadas en epidemiología que le van a servir a ustedes en estos momentos que estamos viviendo en el mundo de la pandemia del coronavirus, de algunos términos que pueden ustedes estar manejando con ustedes propiamente y con su familia y demás eh, personas que puedan estar a su alrededor, y también como cultura y conocimiento de ustedes. Decirles que las terminologías son objeto de examen. En la próxima videoconferencia que tengamos, vamos a estarle preguntando acerca de las terminologías en epidemiología. Por tanto, deben de irse aprendiendo, sobre todo en las que yo le haga mayor énfasis, son las que ustedes van a estar aprendiéndose o teniendo una idea de qué es lo que es, porque en la próxima conferencia les voy a estar preguntando sobre estas terminologías, porque van a ser objeto de examen posteriormente, dentro de 2 semanas que ustedes van a tener un examen, y que entonces sí le vamos a ir preparando de esta manera. Empezamos dentro de los términos como agente etiológico. Hay varios términos y dentro del agente etiológico, que también se llama agente causal, va a ser la entidad biológica, física o química capaz de causar una enfermedad. Fíjense, el agente etiológico conforma lo que es la tríada ecológica, que tal vez ustedes en fisiopatología en el segundo semestre le hablaron o pudieron escuchar algo de esto en fisiopatología. La tríada ecológica está compuesta por el agente etiológico, por el huésped y el ambiente. Esos términos los vamos a estar manejando hoy aquí en epidemiología. El agente infeccioso puede tener algún término, o sea, alguna similitud con el otro, pero no son igual ni nada que ver uno con el otro. ¿Por qué? Porque el agente etiológico va a ser la entidad que puede causar una enfermedad. Pero ahora, el agente infeccioso va a ser un microorganismo que van a estar dados por los virus, riquecias, bacterias, hongos, protozoarios o parásitos, que pueden ser el mintus y entre otros, capaces de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Fíjense, en la causa va a ser de la enfermedad, va a ser el agente etiológico, pero el agente infeccioso va a ser el que puede producir una infección o una enfermedad, que no es lo mismo, de carácter infeccioso. Por eso el término es así, agente infeccioso. Sí deben de ir haciendo énfasis en todo esto que yo le estoy haciendo. Aislamiento. El aislamiento, como todos hemos visto, la primera medida que se tomó epidemiológicamente en el país y en el mundo entero fue el aislamiento. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se dice que hacemos aislamiento a las personas sanas? Y cuando siempre se ha dicho que se aíslan a las personas enfermas, cuando tienen una posibilidad de alguna enfermedad infectocontagiosa o transmisible. Pues nada, el aislamiento en este caso, como se trata de una pandemia, de un virus que es altamente transmisible, la primera medida que se toma es el aislamiento de las personas sanas para evitar contacto con personas posibles enfermas y no exista un mayor contagio. O sea, el aislamiento va a ser la separación de personas o animales infectados durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y condiciones tales que eviten o limiten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a personas susceptibles o que puedan transmitir la enfermedad a otras. El ambiente va a ser el conjunto de elementos físicos, químicos, psicosociales y biológicos que van a estar dentro de ellos: la altitud, el clima, la vegetación, la fauna, la calidad del aire, del agua, del suelo, etcétera, que constituyen el contexto de vida de los individuos y pueden influir en su estado de salud como tal. Es uno de los componentes también de la triada ecológica que vamos a estar estudiando posteriormente, la cadena epidemiológica, y vamos a estar viendo lo que es la triada ecológica. Ahora, otro muy importante también, el anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo no va a ser más nada que la globulina encontrada en fluidos tisulares o en suero, producida en respuesta a un estímulo de antígenos específicos, siendo capaz de combinarse con los mismos, neutralizándolos o destruyéndolos como tal. Cuando hablamos de los anticuerpos, habrán escuchado ustedes en algún momento
dice, esta persona no tiene anticuerpos, se enferma de cualquier cosa. Y es una de las causas. Por eso es que va a ser una globulina que se encuentra dentro de los fluidos tisulares o en suero. El suero, cuando hablamos de suero, es el suero del plasma sanguíneo, de la sangre, que circula por todo el torrente sanguíneo y que va a ser una respuesta a un estímulo de los antígenos específicos y que va a neutralizar o destruir estos antígenos específicos para cualquier tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué es un antígeno? El antígeno va a ser la porción o producto de un agente biológico capaz de estimular la formación de anticuerpos específicos para estos antígenos como tal. Fíjense, va a ser un agente, el producto de un agente biológico que va a estimular la formación de anticuerpos específicos para un tipo de enfermedad. Por ejemplo, existen varios antígenos, está el antígeno de superficie, que pueden ser, por ejemplo, las IgM, son inmunoglobulinas que actúan, que nosotros hacemos, por ejemplo, un antígeno para monosuero de dengue, monosuero, por ejemplo, en este caso, para el virus, buscamos el antígeno específico, cuál es su antígeno específico para determinar si el germen está en sangre o no. Por eso se hace también ustedes habrán escuchado en las noticias en la televisión o habrán revisado en algún momento algunos, la PCR. La PCR no es más nada que la proteína C reactiva que se busca en sangre y ahí estamos buscando el antígeno específico para el virus del coronavirus, del COVID-19. Ahora, el antitoxina, otro muy importante, las antitoxinas van a ser anticuerpos protectores que inactivan proteínas solubles tóxicas de bacterias. Son las que inactivan aquellas proteínas que interactúan en la sangre y que pueden ser tóxicas de bacterias, solubles tóxicas de bacterias. Estos elementos constituyen siempre el sistema inmunológico de la persona, atribuyen inmunidad al organismo. Más adelante veremos estos conceptos también. Brote. El brote es el episodio en el cual, muy importante esto, porque esto empezó así como un brote hasta llegar a una pandemia que vamos a ver todos estos conceptos. El brote es el episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí, por el momento de inicio de los síntomas, por el lugar donde ocurrieron, por las características de las personas enfermas, por ejemplo, edad. En niños de la misma escuela, un grupo étnico, la ocupación, trabajadores de la misma fábrica, pasajeros en un mismo medio de transporte. Un ejemplo más dinámico de ustedes entender, por ejemplo, vamos un grupo, el paralelo de ustedes, por ejemplo, realizan una actividad donde una torta, comen torta todo y esa torta está dañada. Empieza con una persona a presentar manifestaciones de posiciones diarreicas, de diarreas, y presenta diarrea 1, de ahí empieza con otro más con diarrea de los mismos integrantes del grupo y pueden ser de 2 o más personas que van a presentar deposiciones diarreicas y entonces vamos a decir que están apareciendo 2 o más casos que sí tienen relación entre sí. ¿Por qué? Porque comieron de la misma torta todos y esta fue la causa que está de la aparición de los síntomas de la enfermedad diarreica como tal. Eso es a lo que nosotros llamamos un brote. Muy importante porque estaremos preguntando posteriormente sobre estos conceptos. Ahora, la búsqueda activa de casos, muy importante también, es la búsqueda de casos a través de visitas sistemáticas y periódicas o eventuales a servicios de salud, domicilios o áreas determinadas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo porque hoy le estaba preguntando a un grupo y no sabían asociarla. Ahora, la búsqueda activa de casos pueden hacer las pesquisas activas de casos también. Hoy en día, hay muchos países que están realizando pesquisa activa de casos. Por ejemplo, ¿cómo se realizan? Personales de salud que van vivienda por vivienda o en los servicios de salud de áreas determinadas que hacen interrogatorios o anamnesis a las personas, a la familia. Llego casa por casa y llegué a una casa y ahí pregunto, ¿alguno de los integrantes de la familia ha presentado alguno de los signos y síntomas de la enfermedad?
debo de dominar la enfermedad, dígase de fiebre, malestar general, dolores oculares, mialgia, dolor de garganta, que son signos y síntomas que pueden ser sospechosos de esta enfermedad. También otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando estamos haciendo las pruebas de Papa Nicolau en la mujer mayor de 20 años, estamos haciendo pesquisa activa o búsqueda activa de casos de cáncer de cérvico uterino, que son cáncer que pueden ser prevenibles. Otro ejemplo también en el hombre puede ser también las pruebas que se hacen diagnósticas para los cáncer de próstata. Puede estar también en relación en la mujer en el cáncer de mama cuando hacemos las mamografías que se hacen en la mujer para detectar oportunamente el cáncer de mama. A eso se refiere la búsqueda activa de casos. ¿De acuerdo? Ahora, caso autóctono. Muy importante estos conceptos que vamos a hablar. El caso autóctono va a ser el caso contraído por el enfermo en la zona habitual de su residencia. Es el caso que se enferma en la zona habitual de su residencia en su país. ¿Entiendes? Donde yo vivo que me enfermo. Yo soy caso autóctono, por ejemplo, el primer caso autóctono de aquí de Ibarra, porque me enfermé yo. Es el caso contraído por el enfermo en la zona habitual de su residencia. Ahora, ¿cuándo es un caso confirmado? ¿Cuándo es un caso confirmado? Es la persona de la cual fue aislado e identificado el agente etiológico o de la que fueran obtenidas otras evidencias clínicas, epidemiológicas y o laboratoriales que siguen los criterios y definiciones para cada enfermedad específica. Le explico. Yo digo que un caso es confirmado ahorita del COVID cuando esa persona la hemos aislado, porque tiene evidencia clínica. Cuando hablamos de evidencia clínica es porque está presentando signos y síntomas de la enfermedad, tiene evidencias epidemiológicas. Cuando hablamos de evidencia epidemiológica, o es que ha viajado a algún lugar donde existe alta transmisibilidad de la enfermedad, o ha tenido contacto con alguna persona que haya presentado o que presenta la enfermedad como tal. Y las pruebas laboratoriales son las que nos van a confirmar realmente el criterio del diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, en este caso, el del COVID-19, las pruebas laboratoriales están los test rápidos que se están realizando, que en algunos países y algunos casos han dado negativos por falsedad de falsos criterios de los test rápidos estos, pero se realiza también la PCR, que es la proteína C reactiva para el virus del COVID-19. Cuando yo tengo esos tres elementos, las evidencias clínicas, epidemiológicas y laboratoriales, podemos decir entonces que ese caso es confirmado y es portador de la enfermedad como tal. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso hasta ahí? Chicas y chicos, ¿entendieron? Necesito que si me están escuchando, que me respondan para yo saber de que están ahí ustedes, o sea, y yo interactuar con ustedes. A ver, nadie responde. Discúlpenme. A ver. Sí, Listen, está entendido, está ahí. Necesito que me vayan diciendo para yo poder saber. Ahora, ¿cuándo es un caso esporádico o aislado? Son los casos que, según las informaciones disponibles, no se presentan relacionados epidemiológicamente a otros casos. Puede ser un caso que salió en un lugar apartado de aquí de Ibarra, pero que no tiene relación epidemiológica con otros casos que hayan sido portadores de la enfermedad. Va a ser ese un caso esporádico o aislado de la zona de aquí de Ibarra donde salió. Eso es lo que se llama caso esporádico o aislado. El caso importado, muy importante es el caso contraído en un país y detectado en otro, siempre que sea posible situar el origen de la infección en una zona conocida
y se cumplan los periodos de transmisión e incubación específicos para cada enfermedad. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de esto. En la primera paciente que entró aquí al Ecuador, que venía procedente de España, si mal no recuerdo, que entró como un día 3 de marzo y a partir de los 14 días empieza con las manifestaciones clínicas de la enfermedad, se le realizan las pruebas y da el caso positivo al coronavirus. Eso es un caso importado. A eso se refiere el caso importado. Empezó, contrajo la enfermedad en España y se le detecta y se le confirma la enfermedad aquí. Y como estaba dentro del periodo de transmisibilidad de la enfermedad, dentro del periodo de transmisión e incubación de la enfermedad, fue el caso, primer caso importado al Ecuador. ¿De acuerdo? Ahora, el caso índice va a ser el primero entre varios casos de naturaleza similar y epidemiológicamente relacionado. El caso índice es muchas veces más veces identificado como fuente de contaminación o infección. Quiere decir que es el primer caso de naturaleza similar y epidemiológicamente ya relacionado con alguna enfermedad, o sea, con algún paciente, por ejemplo, con esa paciente que fue un caso importado al Ecuador y el primer caso contacto que tuvo con ella, ese es el que va a ser la fuente de contaminación hacia los demás pacientes y va a ser el caso índice, el primer caso índice. Muy importante este término en epidemiología ante cualquier evento epidemiológico, dígase de enfermedad de transmisión alimentaria, de enfermedad de transmisión hídrica, etcétera. El caso inducido es el caso de una determinada enfermedad que puede ser atribuido a una transfusión de sangre u otra de inoculación parenteral. Por lo tanto, no es por transmisión natural. Ejemplo de esto es los pacientes, por ejemplo, que adquieren la enfermedad del VIH, por ejemplo, SIDA, a través de una transfusión de sangre, a través de un pinchazo de una aguja, de cuando hacemos algún examen de laboratorio con una aguja contaminada de un paciente que tenía el virus del VIH y lo transmitimos a otra persona. Al igual que la hepatitis C, que es otra vía también de transmisión como caso inducido. Ahora, el caso introducido va a ser el caso en el que se puede probar que constituye el primero del local, luego de un caso importado conocido. Ese caso introducido va a ser después que se incorporó la primera señora que entró aquí con la enfermedad y constituye el primer caso en la localidad como enfermo. También ese es el caso introducido. El caso secundario es el caso nuevo de una enfermedad transmisible surgido a partir del contacto con un caso índice. Un primer caso que aparece con los síntomas y a partir de esa persona ya va a ser el caso secundario como tal. Al primero, que son las dos primeras personas que siempre se evalúan de primer paso. Ahora, el caso sospechoso, muy importante, el caso sospechoso es la persona cuya historia clínica, síntomas y posible exposición a una fuente de infección sugieren que puedan tener o va a desarrollar una enfermedad. ¿Cuál va a ser este? Nosotros siempre evaluamos una persona que sea como un caso sospechoso, va a ser aquella persona que tenga los signos y síntomas de la enfermedad, haya tenido exposición a una fuente de infección, dígase a un paciente que haya o tenga el virus como tal, y esto nos puedan sugerir que va a desarrollar la enfermedad como tal. Pero cuando yo lo confirmo, cuando tengo estos dos elementos, las pruebas, las evaluaciones, las evidencias clínicas, las evidencias epidemiológicas y cuando tengo las evidencias de laboratoriales que son las que nos confirman como tal la enfermedad. ¿De acuerdo? Mientras tanto, se maneja como un caso sospechoso y no confirmado. La cobertura vacunal es el indicador que expresa la proporción de población blanco que fue vacunada conforme a las normas establecidas. Contacto, todo el mundo sabemos que es la persona o animal que mantiene o mantuvo una relación suficiente con una persona o animal infectado o con un ambiente contaminado también. Desinfección
que es la destrucción de agentes infecciosos que se encuentran fuera o en la superficie del cuerpo de personas o elementos contaminados por medio de la exposición directa a agentes químicos o físicos. Y la desinfección concurrente es la aplicación inmediata de medidas de desinfección después de cada expulsión de material infeccioso del organismo de una persona infectada o después de que se haya contaminado con dicho material algunos elementos. En administración de medicamentos vamos a estar estudiando los antisépticos y desinfectantes, y ahí le estaremos hablando sobre lo que es la desinfección concurrente y terminal también. La desinfección terminal, que es la que se hace en el lugar donde estuvo un caso clínico o un portador, ocurriendo por lo tanto después que la fuente de infección dejó de existir, ya sea por muerte o por curación como tal, o después del abandono del lugar. La desinfección, o sea, la desinfestación es cualquier proceso físico o químico por medio del cual se destruyen o eliminan artrópodos o roedores indeseables causantes de enfermedades que se encuentran en el cuerpo de la persona, en la ropa, en el ambiente o en animales domésticos. Casi siempre se utiliza la desratización, que también es otro término que se utiliza en epidemiología. Por ejemplo, hay enfermedades causadas por roedores, como hablo aquí también, y por artrópodos. Por ejemplo, la leptospirosis, que empieza con manifestaciones de dolor de cefalea, de malestar general, mialgia, dolores articulares, fiebre elevada en pico, y entonces esos casos también se aíslan y se realiza una desinfestación en el lugar o la vivienda donde vive. La eliminación es la reducción a cero de la incidencia de una enfermedad. La endemia es la presencia continua de una enfermedad o un agente infeccioso de una enfermedad particular en una zona geográfica determinada como tal. Ahora, es una enfermedad emergente. Es aquella que aparece o se diagnostica por primera vez o aquella cuya incrementarse en el futuro. Una enfermedad que pueda empezar a incrementarse, esa es la que nosotros vamos a llamar como llamada enfermedad emergente. La enfermedad infecciosa va a ser la que clínicamente se manifiesta el hombre o de los animales causada por un agente microbiano, siempre un agente microbiano o bacteriano, que son los causantes de las enfermedades infecciosas. La enfermedad reemergente son aquellas conocidas que aumentan después de una disminución significativa de la incidencia. O sea, en la China, por ejemplo, hubo una disminución de casos que llegó a cero, y al cabo de los 14 o 15 días volvieron a aparecer personas con el virus, con los mismos signos y síntomas, y empezaron a aparecer casos nuevamente del COVID-19. A eso se le llama entonces una enfermedad reemergente. Las enfermedades transmisibles son cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso o parasitario específico, o por sus productos tóxicos o por los productos tóxicos de otros agentes biológicos también, que se manifiesta por la transmisión de ese agente o su producto de una persona o animal infectado o de un reservorio o un huésped susceptible, que puede transmitirse en forma directa o indirecta por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, o de un vector o del ambiente. Aquí vamos a estar viendo en la cadena epidemiológica, en la próxima unidad que vamos a estar abriendo ya la próxima semana, sobre la cadena epidemiológica, que nos habla todo de los eslabones fundamentales de la misma. La enzotia, que es la presencia continua o la prevalencia habitual de una enfermedad o agente infeccioso en la población animal en una zona geográfica determinada. Epidemia es la manifestación de un número de casos de alguna enfermedad que excede claramente a la incidencia prevista de un periodo de tiempo determinado en una colectividad o región. Un brote, cuando continúa aumentando y pasa de 14 a 16 personas, decimos entonces que ya no es un brote y es una epidemia que se va transmitiendo de personas a personas en un local o en una colectividad determinada o en una región, un lugar determinado. Está la epidemia por fuente común, que es muy eventual verse en la epidemia de origen hídrico, que son las que aparecen muchos casos clínicos dentro del periodo de incubación de la enfermedad, o que sugieran la exposición simultánea
de muchas personas al agente etiológico. El ejemplo típico de esto va a ser la de origen hídrico, que se diseminan por varias personas, hay una alta transmisibilidad cuando no consumimos el agua potable o el agua que debemos de hervir, etcétera. La epidemia progresiva por fuente propagada, que es la epidemia en la cual las infecciones son transmitidas de persona a persona o de animal a persona, de modo tal que los casos identificados no pueden ser atribuidos a agentes transmitidos a partir de una única fuente, sino van a ser varias fuentes las que producen la epidemia como tal y se hace progresiva. Erradicación lo van a estar buscando ustedes también, la especificidad también, la especificidad de un sistema de vigilancia epidemiológica, exposición, la medida de exposición también, son otros de los términos que también vamos a estar ustedes revisando. Factores de riesgo, no le voy a hacer mucho hincapié porque también ustedes lo van a estar evaluando en las próximas clases también, pero bueno, es la variable asociada estadísticamente a la aparición de una enfermedad o de un fenómeno sanitario. Estos pueden ser endógenos o exógenos, pero más que endógenos y exógenos pueden ser, una de las características fundamentales de los factores de riesgo es que pueden ser modificables y no modificables. Dentro de los modificables está el hábito de fumar, el alcoholismo, el sedentarismo, etcétera. Los no modificables está la edad, el sexo o género, que son una de las variables fundamentales que nosotros no podemos variar. O sea, no pueden ser modificables. El foco natural o el nicho, también la fuente de infección, que es la persona o animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa a ser hacia un huésped, que debe distinguirse claramente de la fuente de contaminación, como por ejemplo la que produce el derrame de una fosa séptica a un abastecimiento de agua. Esa va a ser la fuente de infección. Sale de la fosa séptica y llega hacia el abastecimiento del agua y hace entonces una epidemia por una transmisión hídrica hacia una población determinada. Aquí vemos también lo que es la fumigación, lo que es el huésped, que es otro integrante de la triada ecológica. Está el huésped definitivo, los huéspedes intermediarios, el periodo de incubación, que es muy manejado en estos días por la enfermedad, que esta enfermedad tiene un periodo de incubación hasta 14 días más o menos. Por eso el periodo de aislamiento de las personas se tienen hasta 14 días, porque es el periodo de aparición, o sea, el periodo de incubación de la enfermedad, que está incubando el virus del organismo. O sea, es el intervalo de tiempo entre la exposición efectiva del huésped susceptible a un agente biológico o sus productos tóxicos y el inicio de los signos y síntomas clínicos de la enfermedad en ese huésped como tal. El periodo de incubación varía de una enfermedad a otra casi siempre. En este caso, puede ser de hasta 14 días el periodo de incubación. Hay otras enfermedades infectocontagiosas o transmisibles que su periodo de transmisibilidad o periodo de incubación varía en días. Hay algunos que hasta 21 días, otras al mes, hasta los 28 días todavía puede estar dentro del periodo de incubación. Hay algunas enfermedades que el periodo de incubación es de 7 días, otro de 3 días. Eso varía, depende del tipo de virus, de germen o bacteria o hongo que pueda estar adquiriendo la persona. El índice de breteado eso es para los técnicos de epidemiología, está ahí dentro, pero bueno, se los quise poner como cultura para ustedes, pero más propiamente para los técnicos en epidemiología. Igual que el índice de predial o de vivienda también. Individuos infectados, igual el individuo inmune, que es la persona animal que posee anticuerpos protectores específicos o inmunidad celular, como consecuencia de una infección o inmunización previa, por lo que puede reaccionar eficazmente para protegerse contra la infección o una enfermedad clínica, después de haber estado expuesto al agente infeccioso específico de ella. Por ejemplo, una persona es inmune al tétano cuando es vacunado al tétano, contra la leptospira también que se vacunan las personas, los pacientes, y se hacen inmunes a la enfermedad. Todavía está en estudio el coronavirus, el COVID-19. Si la persona, eso lo he estado revisando en estos días, la persona
que hay muchas dudas que están surgiendo todavía y preguntas que nos hacen. Si la persona que ya le dio una vez el COVID-19 puede enfermarse de nuevo. Eso está en dependencia todavía y todavía está en estudio. No hay nada claro todavía de esto, si la persona queda inmune a este virus como tal y no se enferman nuevamente. Porque en China muchas de las personas que lo tuvieron volvieron a tenerlo nuevamente. Entonces hay varios tipos de COVID-19 que todavía no se ha determinado si la persona queda inmune o no. Infección es igual a la penetración y desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal, que infección no es sinónimo de enfermedad infecciosa. Yo puedo tener, por ejemplo, una infección en una herida quirúrgica o en una herida que me hice con un machete, yo puedo tener una infección, pero no es una enfermedad infecciosa que tenga transmisibilidad hacia las otras personas. Una infección nosocomial es aquella que es adquirida a partir de la internación del paciente durante o después de la internación o al alta de una institución hospitalaria. Habrán escuchado, hay personas que entran, por ejemplo, sobre todo las personas de la tercera edad, los pacientes geriátricos, que entran por un dolor abdominal, llegan a una sala y se complican con una neumonía. A los 2 días empieza con manifestaciones catarrales, fiebre, y hay veces que el 5.º día está fallecido el paciente. ¿Por qué? Porque hizo una bronconeumonía bacteriana intrahospitalaria. Y a eso es lo que nosotros llamamos las infecciones nosocomiales. Está aquí lo que es la inmunidad, que no es lo mismo que el individuo inmune. La inmunidad es el estado de resistencia general asociado con la presencia de anticuerpos o células que poseen acción específica contra el microorganismo causante de una enfermedad infecciosa o contra su toxina. La inmunidad humoral pasiva, que se consigue naturalmente por la transmisión transplacentaria de la madre o artificialmente por inoculación de anticuerpos protectores específicos. La inmunidad humoral, el ejemplo más claro, es el que transmite de la madre hacia el feto, proveniente de animales inmunizados o suero hiperinmune de convalecientes o seroglobulinas inmunes humanas en breves días o meses. La inmunidad humoral activa, que suele durar años, puede ser adquirida naturalmente como consecuencia de una infección con manifestaciones clínicas o sin ellas, o en forma artificial por inoculación del propio agente muerto modificado, o en forma variante o de fracciones productos de tal agente que puedan hacerse crear una inmunidad humoral. Y está la inmunidad innata, que es la que nace en la persona también. La inmunoprofilaxis es la prevención de una enfermedad a través de la inmunidad conferida por la administración de vacunas o suero a una persona o animal. De aquí van a estar viendo ustedes también, van a estar revisando lo que es la investigación epidemiológica, que lo que es la latencia, la letalidad, la tasa de la letalidad. Si ustedes habrán escuchado de esta enfermedad, la tasa de letalidad no es muy alta en comparación con la cantidad de enfermos que existen hoy en el mundo, que pasan sobre los 30 millones ya de personas enfermas en el mundo entero. Es la relación entre los muertos por una enfermedad y los enfermos que padecen esa enfermedad en un determinado periodo del tiempo, que se expresa siempre generalmente en porcentaje. Hasta hoy en día, la tasa de letalidad del coronavirus es de un 3%. Esto vamos a estarlo viendo después en esta asignatura, en lo que son los indicadores y las tasas de los indicadores de salud. Pandemia, que es lo que está viviendo el mundo hoy en día, es la epidemia que alcanza grandes extensiones geográficas en forma casi simultánea o con desplazamiento rápido o lento de un continente a otro. Si ustedes vieron, en China, en Wuhan, empezó en noviembre, a finales de noviembre y diciembre, y ya en marzo estaba introducido aquí en el Ecuador, y ya está en el mundo entero la pandemia del COVID-19. La patogenicidad, que es la capacidad de un agente biológico de producir enfermedad en un huésped susceptible, o sea que se hace patógeno, que produce una enfermedad. Portador es la persona que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad. El periodo prodrómico va a ser el intervalo de tiempo entre los primeros síntomas de la enfermedad y el inicio de los signos y síntomas, en base a las cuales
pueden establecerse el diagnóstico. Va a ser el periodo prepatogénico o periodo prodrómico, está el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. En el periodo prepatogénico o prodrómico es donde aparecen los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Eso lo vamos a estar viendo con mayor profundidad cuando estemos dando la próxima unidad, ya los próximos días, sobre la cadena epidemiológica. Quimioprofilaxis, la administración de unas sustancias químicas, incluidos los antibióticos, para evitar el desarrollo o la evolución de una infección hasta manifestarse plenamente la enfermedad. Por ejemplo, casi siempre cuando se va a operar a alguna persona, por ejemplo, de una apendicitis aguda, se le aplica quimioprofilaxis. Le aplicamos antibióticos profilácticos antes de operarlo y, o sea, antes del acto quirúrgico, para de tal manera que el paciente no vaya a presentar ninguna infección posterior o postoperatoria. Están los modos de transmisión que lo vamos a estar viendo también en la cadena epidemiológica, que pueden ser directa o indirecta, que puede ser inmediata. Las directas pueden ser inmediata, y las indirectas también, que van a hacer cuando la transferencia de agente etiológico por medio de vehículos animados o inanimados. Eso lo vamos a estar viendo posteriormente. Todos sabemos lo que es una vacuna, que es un vector. La virulencia, la zoonosis, un vector, son también objetos de evaluación que van a tener ustedes posteriormente en el decursar de los días, en la próxima conferencia que van a tenernos ustedes. Sí, vamos a estar evaluando algunos de los términos en esto. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Una vez que terminemos la próxima conferencia, en los próximos días, yo le voy a estar escogiendo algunos de los estudiantes y me van a ir diciendo el concepto de algunos de estas terminologías. Hasta aquí, si tienen alguna duda, que quieran comunicarse con nosotros, decirnos, estamos a la orden y los escuchamos, y así interactuamos. Pueden encender la cámara para poder interactuar con nosotros. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguien, algo que quieran comunicarnos, decirnos? ¿Qué les pareció la conferencia? ¿Aprendieron algo nuevo hoy? ¿Algunos de los términos que se están escuchando hoy en día en la población y en las cadenas radiales y de televisivas también? A ver. Doctor. ¿Nadie tiene duda? ¿Nadie quiere hablar nada? A ver. Hablen. ¿O tienen miedo escénico? A ver, Mabel. Las clases, o sea, la evaluación va a ser sobre sobre los términos. O sea, en cada conferencia siempre vamos a estar realizando las evaluaciones, independientemente de que nosotros le ponemos las tareas, o sea, los deberes en la plataforma, de tal manera de que vayan aumentando ustedes sus evaluaciones y tengan un mejor promedio de puntuaciones al final del bimestre, y que esto le va a servir también a ustedes elevar el promedio hacia el final del semestre también, que nosotros le vamos a ir aumentando. ¿Sí? En la próxima clase vamos a hablar de este tema. O sea, vamos a hacer un paréntesis al final de la conferencia y vamos a estar explicándolo. O sea, vamos a estar intercambiando con ustedes las terminologías en epidemiología. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda, algo más que quieran hablarnos, decirnos, interactuar con nosotros? A ver, Eric. Dicen una pregunta. Sí.
A ver, Ya no más Ginger. Dice, ¿quién va a hablar entonces? por medio de ese, ¿nos va a explicar solo la asignatura de epidemiología o también la de administración de medicamentos o va a haber otra conferencia? Sí, vamos a dar la administración de medicamentos también. Vamos a parar esta y le voy a hablar de la administración de medicamentos. La vamos a aprovechar ya hoy y damos las dos. O si quieren, la damos mañana, como ustedes quieran. Pero yo era partidario de haberla dado ya hoy, las dos. Y nos íbamos poniendo al día. Ustedes me dicen. Porque todas estas Sí, pero dicen, es videoconferencias que el tenemos problema que es que grabarlas. porque a las 7 tenemos otra clase, por eso le decía. Ah, ya. Entonces, lo que le voy a hacer es darle una breve explicación de otra videoconferencia, o sea, de otra conferencia que están las diapositivas en la plataforma y ustedes van a estar revisando y vamos a estar revisando posteriormente con ustedes, que van a ser las medidas de asociación en epidemiología o las tasas de usos en epidemiología. ¿Qué quiero ahí? Ahí hay varias diapositivas donde hablan de algunas tablas y de algunos cálculos. Esos cálculos no son objeto de estudio de ustedes. Están ahí como cultura para que ustedes tengan mayor cultura. Yo en la próxima clase les voy a hablar al respecto de esto, de las dos, de esa videoconferencia que vamos a hacer sobre las tasas de uso más frecuentes, pero que sí necesito que ustedes vayan revisando para en aras de ir adelantando contenido para ya la próxima semana empezar con la otra unidad que es más relacionada ya con lo que es la parte de epidemiología como tal. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente nos corresponde a nosotros mañana viernes clase con ustedes de epidemiología. ¿No es así? En el horario nos corresponde a usted con ustedes, si mal no recuerdo, el día de... Ajá. Mañana a nosotros nos corresponde clase con ustedes. Y el sábado nos corresponde administración de medicamentos. Lo que pudiéramos hacer es mañana dar lo de epidemiología y el sábado nos pondríamos de acuerdo en qué horario haríamos la de administración de medicamentos y haríamos un resumen de todo y de las dudas que ustedes tengan también. Vamos a estar viendo en ese día lo que son las interacciones medicamentosas y vamos a estar viendo también lo que son los desinfectantes y antisépticos y los antisépticos de uso hospitalario y daremos las dos conferencias en una que no son conferencias largas y que en una hora la pudiéramos dar las dos conferencias el sábado. ¿Están de acuerdo en hacerlo así, chicos? Porque ustedes tienen clase ahorita a las 7. Díganme, necesito los criterios de ustedes, por favor. ¿Se quedan callados ¿A o qué lo hora haremos podría entonces ser? con los horarios? Porque ustedes no me explican ni me dicen nada, ni los escucho a ustedes. Entonces tendrán que adaptarse a como yo le ponga la clase y en el horario que tenga que hacerlo. ¿Verdad? Entonces tendremos que ponerle a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, y lo haremos sábado, lo haremos hasta el domingo también, las conferencias que tengamos que hacer. Le estoy diciendo para en aras de ayudarlos a ustedes, de intercambiar con ustedes, pero veo que se quedan callados, nadie emite ningún criterio, entonces tendrán ustedes, yo lo que quiero es adaptarlo a ustedes y ustedes a mí, de no perjudicarlos a ustedes en nada. Yo de todas maneras no tengo otro trabajo y mi trabajo son ustedes. Pero yo necesito que ustedes intercambien conmigo, porque si no, imagínense ustedes, lo pongo yo y es mañana a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde mañana. Y listo. Y el que no pueda participar, bueno, tendrá ausencia también en la videoconferencia. Porque no veo que nadie me escucha, nadie emite ningún criterio. Entonces es porque todo el mundo está de acuerdo en las cosas como las vamos a hacer. Doctor. A ver, dígame.
opino que el sábado deberíamos hacerlo igual entre la tarde, porque yo en la mañana no puedo, porque el internet yo tengo en otra casa. En la tarde lo podemos hacer a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, ustedes me dicen. Sí, porque Si de están de mañana acuerdo. no puedo, la verdad. ¿Podemos hacerlo a las 2 a las 3 de la tarde? Sí. Ahí sí, lo que digan los muchachos, pero en la mañana no. A las 3 está ¿Están de bien. acuerdo entonces? El Sí, sábado a las 3 Licen, de la está tarde. bien hasta ahora. ¿Sí? Entonces yo 5 o 10 minutos antes le mando el link para incorporarnos a la videoconferencia. ¿Sí? Ya Sí, está bien, listo. Ahora, De las 2 en mañana, adelante, sí. de las 2 a las 3 de la tarde, yo le mando un link. Vamos a entrar a las 5 de la tarde, un ejemplo. O a las 3 a las 3 de la tarde, 3:30, no sé, como ustedes me digan. Ahora, mañana nos corresponde clase a nosotros. ¿En qué horario de la tarde les acomoda para hacer mañana, tener mañana un contacto? Que sea antes de las 5 o después de las 6 de la tarde, porque a las 5 tengo con el grupo de nocturno, del grupo D. A las 6 está bien. ¿A Sí, qué a hora? las 5. A las 5. A las 5 tengo otro. A las 5 tengo A otro las grupo. 3. A las 3, sí. No, dicen que sea más tarde, es que yo trabajo y no puedo. A las 6 de la tarde puede ser. Sí, Sí, a las después 6 de las- Sí, a las 6. Ajá. Yo termino a las 5 de la tarde y de ahí hacemos a las 6 con ustedes. Sí, Lice. Sí, a Mañana las 6. para adelantar y ya ponernos en el día igual que los otros paralelos y ya la próxima semana ya estamos en otra unidad, estamos adelantando y nos estamos emparejando con... Le digo, ustedes todos tienen en las plataformas, las evaluaciones ya ellos están calificadas, también tienen las diapositivas ahí. De todas maneras, yo les voy a tratar de subir. Si no podemos, ya vamos a terminar esta semana así. Y para la semana próxima, yo grabarle alguna videoconferencia, se la subo a la plataforma. Ustedes la van a estar revisando en la plataforma por el link que le voy a subir. Y la conferencia, entonces, el contacto que tengamos con ustedes va a ser intercambiar criterios de lo que yo les puse en la videoconferencia y de ahí de esa manera lo vamos a estar evaluando. Y nos reunimos una vez a la semana entonces, como ustedes quieran. ¿Están de acuerdo hacerlo así de esa manera? Sí, Lice. Sí, dice. Ya, entonces nos vamos a estar reuniendo mañana para completar lo que es epidemiología, mañana a las 3 de la tarde y el sábado estaríamos, mañana a las 6 de la tarde, perdón, Sí, a las y el sábado Sí. a las 3 de la tarde más o menos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Cualquier duda, cualquier situación, me pueden escribir al chat o por interno, ustedes tienen mi teléfono y que estamos a la orden para ayudarnos entre todos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien tiene algún problema con el pago de las mensualidades de ustedes o algo de eso? Porque hoy yo tuve una reunión con la dueña de la escuela y me estaban diciendo que preguntáramos hacia los estudiantes. ¿Están presentando ustedes algún pago? O sea, el problema con el pago, de que no puedan efectuar el pago ni nada de eso en este momento, o que puedan hacerlo, porque la escuela está en la mayor disposición de ayudarlos a ustedes. Hoy me lo estaba diciendo la dueña de la escuela. En aquel que no puede efectuar el pago, ponerse en contacto con el Departamento de Bienestar Estudiantil, que ahí se le van a dar indicaciones, se le van a dar orientaciones para ayudar a aquel estudiante que no pueda realizar el pago. O comunicarse también, una vez que no le resuelvan el problema en Bienestar Estudiantil, con la doctora Alicia Soto, que es la dueña del instituto también. Hoy me estaba diciendo ella en la tarde que tuvimos una reunión con ella. ¿Oyeron? O nos lo comunican a nosotros, nosotros se lo transmitimos a ellos. ¿De acuerdo? Yo tengo una cosa. No me parece que nosotros tengamos que pagar de Golden mensualmente
prácticamente, pese a que no vamos a recibir clases, ya que vamos a recibir en el interseccional después que se acabe el semestre. Entonces, yo quiero que por lo menos de inglés no se cobrar. Por esta situación que no tienen trabajo. Mira, para esos casos es lo que decía la doctora, tienen que comunicarse con el Departamento de Bienestar Estudiantil, que son los que están preparados para darle respuesta y de comunicarle todo eso al respecto. Ustedes se comunican con el Departamento de Bienestar Estudiantil, con la licenciada de ahí, que creo que una de ellas es Yadira Villalba. Pueden contactar con ellas también y ellas le estarán dando una mejor orientación a ustedes al respecto. ¿Oyeron? Sí, licenciado. ¿Alguna otra duda, algo más que quieran plantear? Bueno, entonces darle las gracias a todos estudiantes por la atención que me prestaron, por la asistencia también, que muy buena. Al final todos se incorporaron y es el objetivo de nosotros. Cuando ustedes tengan alguna situación que no puedan incorporarse a la videoconferencia o demás, nos los comunican a nosotros. De todas maneras, vamos a tratar de colocar todas estas grabaciones en la plataforma para que ustedes vayan también revisando, sobre todo en las cosas que nosotros vamos más haciéndole énfasis, que van a ser objeto de evaluaciones. ¿Oyeron? Sí. Entonces, si no hay más nada, desearle una feliz noche a todos y que descansen y estudien un poquitico, porque mañana empezamos a hacer algunas preguntitas. Muchas gracias a todos. Gracias.